Mi patrón escuchó la llamada de mi madre y me dijo algo que me cambió la vida. Solo 3 palabras. Deja de enviar dinero. Nunca nadie se había atrevido a decírmelo así. Ese día entendí que a veces el amor también puede doler y que poner un límite también es una forma de querer. Me llamo María Torres, tengo 52 años y soy de Tijuana, Baja California. Vivo acá en San Diego, California, desde hace ya 15 años, creo. Vine buscando lo mismo que muchas: trabajo, estabilidad, un poquito de paz, y pues aquí sigo. No soy nadie especial, solo una mujer que limpia casas y que trata de hacer las cosas bien. Trabajo con don Luis Mendoza, un abogado ya retirado. Él tiene 68 años, vive solo y yo le ayudo con todo lo de la casa: la limpieza, la comida, las compras, y a veces también lo escucho hablar porque le gusta mucho platicar. Él siempre dice que yo soy su mejor abogada doméstica y se ríe. Y yo también me río, aunque la verdad casi nunca me sentía con ganas de reír. Yo vine sola, dejando a mi hija Claudia, que entonces tenía 13 años, allá en Tijuana con mi mamá, doña Carmen. Fue lo más duro que hice en mi vida, dejarla. Pero en ese momento pensé que era lo correcto, que si yo me sacrificaba un tiempo, después todo iba a estar mejor. Ya sabes, una piensa que el dinero arregla la distancia, y pues no. Durante años, todo lo que ganaba aquí se iba para allá. Todo. Yo vivía con lo mínimo, a veces ni para zapatos nuevos tenía. Pero sentía que tenía que hacerlo, que si no mandaba dinero, algo malo iba a pasar. Mi mamá me decía: tú sabes, hija, que sin ese dinero no comemos. ¿Y cómo le dices que no a tu madre cuando te dice eso? No sé si alguna vez les ha pasado, pero hay cosas que uno hace no porque quiere, sino porque el corazón se lo exige. Yo mandaba dinero por amor, por miedo, por culpa, por las 3 cosas juntas. Mi mamá siempre fue fuerte, orgullosa y, ¿cómo decirlo?, un poco dura. Desde chica me enseñó a trabajar, a obedecer, a no contradecir, y pues así crecí, callando muchas cosas. Aquí en San Diego mi vida se volvió rutina: levantarme temprano, tomar el bus, llegar a la casa de don Luis, preparar su café, limpiar, cocinar, irme a mi cuartito rentado, hablar con mi mamá por teléfono, mandar dinero y dormirme. Cada día igual, cada día lo mismo. A veces, cuando estaba limpiando los vidrios de la sala, veía el reflejo del mar a lo lejos y pensaba en Tijuana. Pensaba en Claudia, en cómo me la perdí. Ella creció sin mí, me hablaba poco, siempre decía que estaba ocupada. Y yo lo entendía, aunque me dolía. Pero mi mamá siempre me mantenía amarrada con sus palabras. Me decía que Claudia no la ayudaba, que todo estaba sobre sus hombros, que el dinero nunca alcanzaba. Y yo, tonta o buena, no sé, le creía todo. Les cuento esto porque un día, un solo día, mi vida dio la vuelta. Y fue por algo tan simple como una llamada telefónica. Pero antes de llegar ahí, quiero decir algo. Yo nunca pensé que alguien fuera a escucharme. Nunca. En esta vida uno se acostumbra a no ser escuchada, ¿saben? A trabajar, a mandar dinero, a callar lo que duele. Pero cuando don Luis me escuchó, sin querer, me cambió todo. Él es un hombre tranquilo, de esos que hablan poco, pero observan mucho. Siempre me trató con respeto, nunca levantó la voz. A veces me daba consejos sin darlos, con solo una frase o una mirada. Y aunque él no lo sabe, muchas veces fue como un papá para mí. Yo no tuve figura paterna. Mi papá se fue cuando yo era niña, y mi mamá siempre hablaba mal de él, como si fuera un enemigo. Por eso cuando conocí a don Luis, sentí algo raro, como confianza.
pero mezclada con miedo. No estaba acostumbrada a que un hombre me hablara con amabilidad sin querer nada a cambio. Me acuerdo del primer día que trabajé con él. Llegué nerviosa, con mis papeles falsos, temblando de miedo. Él me abrió la puerta, me vio de arriba abajo y solo dijo: «No se preocupe, aquí no reviso papeles, solo que las manos sean limpias y el corazón también». Y desde ese día nunca me faltó trabajo. Pasaron los años y la casa se volvió mi segundo hogar. Conocía cada rincón, cada olor, cada horario. Él leía en el sillón grande por las tardes con una lámpara encendida y una taza de té. Yo limpiaba en silencio, escuchando su respiración tranquila. A veces me preguntaba qué se sentía vivir así, sin sobresaltos, sin preocuparse por el dinero, sin tener que mandar cada dólar al otro lado. Pero luego me decía que no debía pensar así, porque mi madre me necesitaba. Y entonces me sentía egoísta por soñar. Nunca me imaginé que un día don Luis iba a meterse, sin querer, en el secreto más vergonzoso de mi vida. Y digo vergonzoso porque así lo sentí, como si alguien me hubiera visto desnuda, pero del alma. Yo no soy muy buena para hablar de sentimientos, me cuesta, pero ese día todo salió. Y fue ahí cuando él me dijo esa frase que todavía hoy me hace temblar cuando la recuerdo. «Deja de enviar dinero ahora, María». Pero antes de llegar a eso, quiero que entiendan quién soy. Yo soy una mujer sencilla. No tengo estudios, no tengo lujos, no tengo vacaciones. Tengo callos en las manos y cicatrices en el alma. He fregado pisos que no eran míos, he cocinado para otros mientras yo comía sobras, he dormido en cuartos donde cabe una cama y un rosario, y aún así siempre agradecí a Dios por poder trabajar. Pero también he sentido culpa por no estar con mi hija, culpa por no poder decirle no a mi madre, culpa por tener cansancio. Y esa culpa me acompañaba todos los días, como sombra. Don Luis a veces me preguntaba: «¿Y usted, María, se da algún gusto?». Y yo le decía: «El gusto es trabajar, don Luis». Y él se reía, pero me miraba como quien sabe que hay más detrás de la sonrisa. Mi mamá nunca me preguntó si yo estaba cansada, si me sentía sola, solo si ya había mandado el dinero, y yo lo hacía cada viernes. En Western Union ya me conocían. «¿Otra vez para Tijuana, señora María?». «Sí», decía yo, como siempre. Con el tiempo, don Luis notó que algo no estaba bien. Me veía contar los billetes, nerviosa, cada fin de mes. Una vez me dijo: «María, ¿usted duerme bien?». Y yo le respondí que sí, aunque en realidad no dormía. Me despertaba cada noche pensando si mi mamá estaría bien, si el dinero había llegado, si mi hija me odiaba. Pero todo cambió con esa llamada que él escuchó, esa voz de mi madre, dura, reclamándome, haciéndome sentir chiquita otra vez, y su voz, la de él, después diciendo tan tranquilo: «Deja de enviar dinero ahora, María». Esa frase fue como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos. Pero al mismo tiempo me dio vergüenza, miedo y una tristeza tan grande que no supe ni llorar. Y eso es lo que quiero contarles, esa historia, porque sé que no soy la única. Sé que allá afuera hay muchas Marías, muchas mujeres que se parten el alma trabajando para mantener una culpa que no les pertenece. Así que si estás escuchando mi voz ahora, te pido que te quedes conmigo hasta el final. No porque mi historia sea especial, sino porque es real y porque quizá en mis palabras encuentres un pedacito de las tuyas. Sígueme aquí en ellas, en el norte, porque hay cosas que solo nosotras entendemos, y a veces contarlas es la única forma de sanar.
Yo siempre empiezo el día igual. Me levanto a las 5:30, aunque no haga falta. Es como si el cuerpo ya se acostumbró a despertarse con la oscuridad. Me lavo la cara, pongo café y me quedo unos minutos mirando por la ventana, viendo cómo el cielo se va aclarando poquito a poquito. Aquí en San Diego, las mañanas huelen diferente que en Tijuana. No sé explicarlo. Allá huele más a tierra, a tortillas recién hechas, a ruido. Aquí huele a silencio, a limpieza, a distancia. Después tomo el bus que pasa a las 6:15. Es el número 7. Ya conozco a varios que lo toman conmigo. La señora Teresa, que trabaja en un restaurante, don Miguel, que va a la construcción. Casi nunca hablamos, pero nos damos los buenos días con la cabeza. A veces me gusta mirar por la ventana y pensar en mi hija, Claudia. Imagino cómo sería verla cada mañana, platicar con ella mientras se arregla, decirle que se abrigue, cosas así. Tonterías de mamá, pues. Llego a casa de don Luis a las 7. Él ya está despierto, leyendo el periódico con sus lentes puestos y una bata gris. Siempre me saluda igual. Buenos días, María. ¿Cómo amaneció? Y yo le contesto. Bien, don Luis, gracias a Dios, y de ahí me voy directo a la cocina. Ahí empieza mi rutina: poner la cafetera, calentar pan, preparar su desayuno. A veces le hago huevos con jamón, otras avena con plátano y los domingos chilaquiles, porque dice que ya se le pegaron mis costumbres mexicanas. Me gusta cocinar. Es lo único que me da un poco de calma. Cuando pico cebolla o mezclo la masa, me acuerdo de mi mamá. Ella me enseñó a cocinar desde chiquita. Decía que una mujer que no sabe cocinar está incompleta. Yo tenía como 10 años cuando aprendí a hacer frijoles en olla de barro. A veces cierro los ojos y todavía puedo olerlos. El humo del comal, el ruido de la cuchara raspando el fondo, su voz diciéndome: no los dejes hervir tanto, María. Se te van a deshacer. Ella tenía carácter fuerte, pero cuando estaba en la cocina era otra. Cantaba bajito o tarareaba canciones viejas. En esos momentos parecía feliz. Yo pensaba que cocinar era como amar, algo que una hace sin pensarlo, solo porque sí. Por eso, cada vez que preparo la comida de don Luis, siento algo raro, como si estuviera sirviendo ese amor que ya no tengo a quien darle. Pero bueno, no quiero ponerme triste. Después del desayuno, empiezo a limpiar. Primero la sala, luego los cuartos, después el baño. Todo tiene su orden. Don Luis dice que mi forma de limpiar es como una ceremonia. Y sí, tal vez lo es, porque mientras limpio, pienso demasiado. Pienso en mi mamá en Tijuana, en la casa donde crecí. Es chiquita, con paredes color crema y una reja verde. En la entrada hay una bugambilia que todavía florece. Yo le mandé dinero para pintarla, para ponerle piso nuevo, para comprar un refrigerador. Todo eso lo hice yo. Y sin embargo, cada vez que voy siento que no es mi casa. Hace unos años fui a visitarla. Llevaba regalos, ropa para ella, unos zapatos cómodos que compré en el mall. Me recibió seria, sin abrazarme. Me dijo: tarde llegaste, hija. Y ya con eso me rompió el alma. Ni un te extrañé, ni un qué bueno que viniste, nada. Solo eso. Pero igual me quedé, le cociné, limpié, y cuando me regresé le dejé todo mi dinero. Todo. Yo pensaba que así se arreglaban las cosas, con dinero, pero el dinero no arregla el cariño, eso lo aprendí después. Bueno, les cuento algo más bonito. En las mañanas, cuando estoy sola en la cocina de don Luis, pongo música bajito. Me gusta escuchar boleros o rancheras viejas, me hacen compañía. A veces canto mientras barro y don Luis se ríe desde la sala. Me dice: María, si canta así me va a enamorar.
Y yo le contesto: muy tarde, don Luis, ya estoy casada con el trabajo. Y nos reímos los dos. Él tiene una manera de hablar que te da paz. No sé cómo explicarlo. Hay días que llego cansada, con la cabeza llena de cosas, y solo con escucharlo decir: siéntese, María, tómese un té, me dan ganas de llorar. Pero no lloro. No me gusta llorar frente a nadie. Una vez me dijo que yo siempre traigo la mirada triste. Yo le contesté que no, que era cansancio. Pero sí, estaba triste. Triste de sentirme sola. Triste de trabajar tanto y no poder disfrutar nada. Triste porque mi hija no me hablaba tanto como antes, y cuando lo hacía era solo para avisarme de algo rápido. Triste porque mi mamá me hacía sentir que no hacía suficiente, aunque mandara todo el dinero del mundo. A veces pienso que toda mi vida he sido como esos trastes que uno lava y vuelve a ensuciar. Lava y vuelve a ensuciar. Nunca quedan limpios del todo. Recuerdo una mañana, hace unos años. Era diciembre, hacía frío. Estaba limpiando los vidrios grandes del comedor y por el reflejo vi el mar a lo lejos. Ese día me acordé de cuando era niña y mi mamá me llevaba a la playa de Rosarito. Ella no era cariñosa, pero cuando íbamos al mar, me tomaba de la mano. Solo en ese lugar me tocaba. Y yo caminaba feliz, viendo las olas, pensando que ese momento iba a durar siempre. Desde entonces el mar se volvió mi refugio. Aquí en San Diego, cuando tengo libre un domingo, a veces me voy caminando hasta la costa. Me siento en la arena y me quedo viendo el horizonte, imaginando que al otro lado está mi hija. Y a veces, cuando sopla el viento, siento que me responde. Pero la verdad es que no todo es tan bonito. Hay días que el cansancio se me mete hasta los huesos. Hay noches que me acuesto y no puedo dormir porque la cabeza no para. Y en esos momentos agarro el teléfono y marco a mi mamá, aunque sé que me va a reclamar algo, aunque sé que voy a colgar con un nudo en el pecho. Ella empieza siempre igual. ¿Ya mandaste, hija? Y si le digo que todavía no, me dice: pues apúrate, que todo sube y yo no tengo para comer. Y yo, que ya conozco su tono, saco la calculadora mental. Cuento cuánto puedo mandar, cuánto me va a quedar para mí, y termino enviando más de lo que puedo. Una vez don Luis me preguntó por qué no ahorraba. Yo le dije: porque mi mamá necesita más que yo. Y él se quedó callado. Solo me miró con esos ojos tranquilos, como queriendo decir algo, pero sin decirlo. Y ahora que lo pienso, él ya se daba cuenta. Desde hace tiempo, él ya sabía que algo no estaba bien. Solo estaba esperando que yo lo aceptara. Pero en ese momento yo no veía nada. Solo trabajaba, mandaba dinero y callaba, como todos los días. Esa era mi vida, una rutina que parecía normal, pero que poco a poco me estaba vaciando, como si cada dólar que mandaba fuera un pedacito de mí que se quedaba allá, en Tijuana, con mi mamá. Y mientras tanto, yo aquí, fregando pisos, cocinando para alguien más, soñando con una paz que nunca llegaba. A veces pienso que si no fuera por ese trabajo, por esa casa, por el respeto de don Luis, yo me hubiera quebrado hace tiempo, porque aunque él no sabía todo lo que yo vivía, su manera de tratarme me recordaba que todavía había gente buena en el mundo, y eso me daba fuerza. Cada mañana, cuando veía el sol entrar por la ventana de la cocina, pensaba en esa niña que fui, la que soñaba con ver el mar sin miedo. Y me prometía a mí misma que algún día iba a dejar de vivir con culpa. No sabía cómo ni cuándo. Pero sentía que ese momento se acercaba. Y no me equivoqué. Solo que llegó de una forma que nunca imaginé. Con una llamada, con una voz al otro lado y con don Luis escuchando sin querer.
Yo conocí a don Luis Mendoza un martes, hace ya casi 15 años. Me acuerdo porque ese día llovía y yo llegué empapada, con los zapatos llenos de lodo y una bolsa de plástico donde traía mis papeles y una foto de mi hija. Una amiga, Lupita, me había recomendado con él. Me dijo que era un señor tranquilo, educado, que necesitaba a alguien que le ayudara en la casa porque su esposa había muerto hacía poco. Yo estaba nerviosa, como siempre cuando empiezo un trabajo nuevo. Toqué la puerta y me abrió él mismo, un hombre alto, delgado, con el pelo ya blanco y una mirada que al principio me dio miedo, porque no sonreía, pero luego habló, y su voz era suave, pausada, como si no tuviera prisa por nada. Me dijo, ¿es usted la señora María? Y yo respondí, sí, señor, vengo a ayudarle con la casa si todavía necesita a alguien. Él me miró unos segundos y luego dijo algo que nunca olvidé. Aquí lo único que pido es que la persona sea limpia de manos y de alma. Así, con esas palabras. No sé por qué, pero me dieron ganas de llorar. No porque fuera algo triste, sino porque sentí que me estaba hablando en serio, no solo contratando a una empleada. Ese día empecé. Me dio un recorrido por la casa, me explicó dónde guardaba las cosas, cómo le gustaba el café, a qué hora le gustaba desayunar. Todo muy ordenado, muy correcto. Al principio me daba miedo hacer algo mal, porque él hablaba poco y tenía ese tipo de silencio que te obliga a cuidarte. Pero con los días me di cuenta de que era buen hombre, muy buen hombre. Don Luis era abogado, pero ya no trabajaba. Se jubiló después de que murió su esposa, doña Teresa, que fue maestra. Él me contó que ella era el amor de su vida, que se conocieron en la universidad y que después de que ella se fue, la casa se volvió demasiado grande y demasiado vacía. Por eso contrató ayuda. Yo nunca vi fotos de ella en la sala, pero sí tenía una en su escritorio. Una mujer de cabello corto y sonrisa tranquila. A veces, cuando pasaba el trapo por ahí, me detenía un segundo y la miraba. Se veía buena persona. Poco a poco fui agarrando confianza. Ya sabía cómo quería su café, ni muy fuerte ni muy claro. Sabía que los jueves veía las noticias y que los domingos le gustaba escuchar música clásica. Pero lo que más me gustaba era cuando me pedía que le hiciera platillos mexicanos. Decía que desde que su esposa murió nadie le cocinaba con tanto sabor. Yo le hacía enchiladas verdes, tamales o caldo de res, y él siempre repetía. Esto es arte, María, me decía, y yo solo me reía, porque para mí era comida, lo de siempre. Pero a él le gustaba cómo lo hacía. Con el tiempo empezamos a platicar más. A veces mientras comía me preguntaba por mi familia, por mi hija, por Tijuana, y yo le contaba poquito, lo justo. No me gusta abrirme con la gente, menos con los patrones. Pero don Luis tenía una manera de preguntar sin meter presión, sin curiosidad vacía. Él escuchaba de verdad. Recuerdo que un día me dijo, «Se nota que extraña a su gente, María», y yo me quedé callada. Él siguió. «Pero también se nota que allá le duele algo». Y ahí sí, no supe qué decirle, porque tenía razón. Yo venía cargando con muchas cosas, culpa, tristeza, miedo, de todo un poco. Y él, sin saberlo, fue como un espejo. Cuando me hablaba, me hacía pensar. Cuando guardaba silencio, me hacía sentir que mi silencio también valía. Con el paso de los años, la relación se volvió más cercana, pero siempre con respeto. Él nunca cruzó una línea, nunca me faltó al respeto, nunca me gritó. De hecho, si un día yo no iba a trabajar porque me sentía mal, me llamaba para preguntar si necesitaba algo. «Ya fue al doctor, María. Quiere que le mande a alguien con medicina».
Cosas así, y eso no lo hace cualquiera. Yo lo empecé a ver como una especie de padre. Sé que suena raro, porque él era mi patrón, pero fue el único hombre que me trató con cariño sin pedirme nada. A veces, cuando hablaba de su esposa, me daba ternura escucharlo. Decía que ella le enseñó a ser paciente, que él antes era muy terco y orgulloso. Me hizo mejor hombre, decía, y yo pensaba que ojalá alguien hubiera querido así a mi mamá, para que ella hubiera aprendido a querer diferente. Había días que él me encontraba triste, y sin preguntarme nada, me ofrecía té o un pedacito de pan dulce. Y cuando me lo daba, me decía, no todo en la vida se arregla trabajando, María. Y yo pensaba, si no trabajo, ¿qué me queda? Pero no se lo decía, solo asentía como si entendiera. También me acuerdo de algo que siempre hacía. Cuando terminaba mi jornada y estaba por irme, me decía, gracias, María, así simple. Y aunque era solo una palabra, me hacía sentir vista, porque en otros trabajos nadie te agradece. Uno limpia, cocina, cuida, y la gente ni te mira. Pero él sí. A veces hablábamos de su juventud. Me contaba historias de cuando era abogado, de los casos difíciles, de cómo aprendió a escuchar antes de hablar. Una vez me dijo, en la vida casi siempre la gente solo quiere tener la razón, no la verdad. Y no sé por qué, pero esa frase se me quedó grabada. Pasaron los años y nuestra rutina se volvió como un reloj. Yo llegaba temprano, limpiaba, cocinaba, platicábamos un rato y luego cada quien seguía con lo suyo. A veces me preguntaba si él no se sentía solo, pero nunca me atreví a decirlo. Una vez le pregunté por qué nunca volvió a casarse. Me dijo, porque hay amores que no se repiten. Y se quedó mirando al vacío. Yo no supe qué decir. Con el tiempo, él se volvió como parte de mi familia. Le llevaba pan dulce en su cumpleaños, le hacía pozole en Navidad, y él siempre me regalaba algo sencillo, un libro, una bufanda, una carta escrita a mano. Sí, me escribió una carta una vez. Era una nota chiquita que decía, gracias por cuidar mi casa, pero más por cuidarme el alma. Yo la guardé en mi Biblia. Todavía la tengo. Pero aunque nuestra relación era bonita, yo seguía viviendo con miedo. Miedo a que algo pasara en Tijuana. Miedo a que mi mamá se enfermara. Miedo a no poder mandar dinero. Y él, poco a poco, empezó a notar eso. Me veía preocupada, mirando el celular, contando billetes, suspirando. Un día me dijo, María, usted trabaja mucho, pero nunca la veo descansar. Y yo le contesté, el descanso es para los que tienen dinero, don Luis. Él se rió, pero su risa sonó triste. Con él aprendí muchas cosas. Aprendí que la gente buena no siempre es débil. Aprendí que el silencio puede ser más sabio que cualquier consejo. Y también aprendí que a veces la vida te pone a personas para que veas lo que no quieres ver. Porque sin don Luis, yo creo que nunca me hubiera dado cuenta de lo que mi mamá me estaba haciendo. Nunca hubiera tenido el valor de detenerme. Nunca hubiera entendido que hay amores que se disfrazan de deber, pero que en realidad te quitan la paz. Él no lo sabía, pero poco a poco me estaba preparando para ese momento, para esa llamada, para esa frase que me cambió todo. Esa relación entre él y yo fue lo más bonito que me pasó en muchos años, no por amor ni por interés, sino porque fue la primera vez que alguien me vio como persona, no como sirvienta, no como hija, no como madre, sino como María, solo María. Y eso, créanme, vale más que todo el dinero que mandé en mi vida. Pero todo cambió una tarde. Una tarde que empezó como cualquier otra, con café, con limpieza, con silencio, y terminó con una verdad que me dolió más que cualquier golpe. Ese día empezó como cualquier otro.
Era martes, creo. Ya ni recuerdo bien, pero me acuerdo del olor del café, del ruido del reloj en la cocina y del sonido del viento pegando en las ventanas. Yo llegué a la casa de don Luis temprano, como siempre. Él estaba en su estudio leyendo y me pidió que no hiciera mucho ruido porque estaba concentrado. Así que me puse a limpiar la sala, sin música, solo con mis pensamientos. Había dormido mal la noche anterior. Mi mamá me había escrito un mensaje diciendo que necesitaba dinero urgente, que el gas se había acabado, que el doctor le había cobrado más de lo esperado, y yo ya no sabía de dónde sacar más. Esa semana había pagado la renta, el celular y mandado algo a mi hija Claudia. Pero mi mamá siempre encontraba la forma de hacerme sentir que lo suyo era más importante. Mientras limpiaba, el teléfono sonó. Era ella. Y aunque estaba cansada, contesté. Siempre contesto, aunque no tenga ganas, porque si no contesto me llama 20 veces. Bueno, dije bajito. ¿Ya me mandaste, María? Me dijo con ese tono de siempre, que no era ni pregunta ni saludo, más bien una orden. Todavía no, mamá. Le juro que el viernes, cuando me paguen, le mando. El viernes es tarde, hija. Yo no puedo estar esperando a que a ti te paguen. Aquí todo se vence, la luz, el agua. ¿Tú crees que el mundo se va a detener porque tú trabajas allá? Yo respiré hondo. Me dio pena que don Luis pudiera escucharme, aunque estaba en su estudio. Le dije bajito, mamá, ya sabe que yo hago lo que puedo. Y ella, en lugar de calmarse, se enojó más. Pues tú, lo que puedo, no alcanza. Yo me enfermé por andar estresada. Pero claro, tú allá, bien cómoda con tu patrón rico, y yo aquí matándome para sobrevivir. Me quedé callada. Sentí que la cara se me calentaba, como si me estuvieran viendo. Yo quería explicarle que no era así, que aquí la vida tampoco era fácil, que trabajaba todo el día, que a veces ni comía bien, pero ella no me dejaba hablar. Tú no sabes lo que es pasar hambre, María. Si tu padre estuviera vivo, me ayudaría. Pero claro, Dios me castigó con una hija que solo piensa en ella. Y ahí sí, me dolió, porque yo he hecho todo por ella. Todo. Y todavía me hacía sentir que no hacía suficiente. Empecé a llorar, pero sin hacer ruido. Solo me salían las lágrimas, mientras ella seguía hablando. Yo quería colgar, pero no podía. Era mi mamá. Y a las mamás no se les cuelga el teléfono, aunque te estén rompiendo por dentro. Hasta que escuché otra voz. Una voz de hombre, tranquila, detrás de mí. María. Me di la vuelta y era don Luis parado en la puerta de la sala. Yo no sé desde cuándo estaba ahí, pero en su cara se notaba que había escuchado todo. Yo me quedé helada. Sentí una vergüenza, no por lo que había dicho mi mamá, sino porque él había oído cómo me hablaba, cómo me trataba. Yo no sabía qué hacer, ni siquiera podía colgar, pero él se acercó despacio, me hizo una seña con la mano, como diciendo tranquila, y tomó el teléfono con delicadeza. Yo solo lo miraba sin entender, y con una voz muy firme, muy pausada, dijo: Buenas tardes, señora Carmen. Soy Luis Mendoza. Del otro lado, mi mamá se quedó callada unos segundos. Luego se oyó su voz, nerviosa. ¿Y usted quién es? Soy el patrón de su hija, dijo él. Solo quería decirle algo muy simple. Deje de pedirle dinero. ¿Cómo se atreve a meterse? Gritó ella. Y él, sin alterarse, respondió: Me atrevo porque la estoy viendo sufrir y porque ninguna madre debería hacer llorar así a su hija. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Sentía que me iba a desmayar. Él le devolvió el teléfono y me dijo bajito, con una calma que me dolió: Deja de enviar dinero ahora, María. Solo eso. Y se fue sin decir más.
Yo me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Mi mamá seguía hablando, gritándome que cómo permitía eso, que cómo dejaba que un extraño se metiera entre nosotras, pero ya no la escuchaba. Sentía un zumbido en los oídos, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Colgué sin decir nada. Me senté en la silla del comedor y empecé a llorar, pero no fue un llanto de tristeza normal. Fue como si todo lo que había aguantado por años se me saliera de golpe. Era rabia, vergüenza, alivio, miedo, todo junto. Don Luis regresó después de unos minutos. Me trajo un vaso de agua. Yo no podía ni mirarlo. Me dio pena, coraje, todo. Pero él se sentó frente a mí y me dijo: no la estoy juzgando, María. Solo quiero que se dé cuenta de que eso no es amor. Y cuando dijo eso, me puse a llorar más fuerte, porque tenía razón. Yo lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Ese día no pude seguir trabajando. Él me dijo que me fuera a descansar, que no me preocupara por nada, que al día siguiente platicaríamos. Caminé hasta la parada del bus como si flotara, llorando bajito, mirando al suelo. Me sentía vacía y al mismo tiempo algo dentro de mí se sentía libre, como si alguien hubiera abierto una puerta que yo ni sabía que estaba cerrada. Cuando llegué a mi cuarto me acosté sin cenar. No quería hablar con nadie. Apagué el celular. Solo pensaba en sus palabras. Deja de enviar dinero ahora, María. Era una frase tan simple, pero me hizo pensar en todo lo que había perdido por culpa de esa obligación. Mi juventud, mi descanso, mi hija, mi tranquilidad. Pasé toda la noche despierta, pensando, recordando, mi mamá pidiéndome dinero cuando yo apenas ganaba para comer, yo trabajando enferma, con fiebre, para no fallarle, mis manos partidas por el cloro, mi espalda doliendo y ella allá sin agradecer, sin preguntar cómo estaba. Y lo peor es que yo nunca le reclamé, porque una hija no reclama. Una hija agradece. Eso me decía siempre, pero esa noche entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi mamá no me necesitaba tanto como me hacía creer. Necesitaba tener poder sobre mí. Y lo consiguió. Me dormí al amanecer, agotada de tanto pensar, y cuando desperté ya era mediodía. Tenía mensajes de ella. No me vuelvas a colgar. Eres una desagradecida. Te vas a arrepentir. Los leí uno por uno y lloré, pero ya era diferente. No era dolor, era como tristeza vieja que por fin podía salir. Esa tarde fui a casa de don Luis, aunque él me había dicho que descansara. Necesitaba hablar con alguien. Cuando llegué estaba en el jardín regando las plantas. Me miró y me sonrió, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo está, María?», me dijo. «No sé», le contesté. «Siento que me rompí, don Luis». Y él respondió despacio. «A veces hay que romperse para empezar de nuevo». Me invitó a sentarme y me sirvió té. No hablamos mucho, solo me dijo que había tenido que intervenir porque ya no aguantaba ver cómo me desgastaba, que él también había tenido una madre complicada, que entendía. Esa fue la primera vez en años que alguien me defendió, y no sé cómo explicarlo, pero sentir que alguien me defendía sin pedir nada a cambio fue algo que no había sentido nunca. Esa tarde, mientras el sol bajaba, me quedé mirando las plantas, escuchando a los pajaritos, y pensé que tal vez Dios me puso a don Luis en el camino para eso, para abrirme los ojos, porque si no hubiera escuchado esa llamada, yo seguiría igual, mandando dinero, llorando en silencio, viviendo cansada. Esa fue la llamada que cambió mi vida, y aunque me dolió, fue el principio de todo lo que vino después. Después de esa llamada, el silencio se me metió al cuerpo, así, literal. Era como si no pudiera ni moverme, ni hablar, ni pensar.
Solo oía el sonido del reloj de la sala y sentía las lágrimas corriéndome por la cara. Don Luis ya se había ido a su estudio, dejándome espacio sin decir nada más. Y ese silencio suyo, tan tranquilo, me dolía más que cualquier grito. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, como tonta, sin saber qué hacer. Mi mamá me había escrito un mensaje, reclamándome, pero no tuve fuerzas ni de leerlo. Sentía una mezcla de vergüenza, de miedo, de alivio. No sabía qué sentir primero. Esa frase, deja de enviar dinero ahora, María, me daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Yo la oía como si él la siguiera diciendo, su voz tan calmada, tan segura, y la mía por dentro, temblando, hecha un nudo. Cuando me fui de la casa esa tarde, no sentía las piernas. Caminaba como en automático, sin mirar a nadie, sin escuchar nada. Me subí al bus y me senté junto a la ventana, mirando el reflejo del cielo. Y de pronto me di cuenta de algo que nunca había pensado. No sabía quién era sin esa obligación. Toda mi vida adulta había girado en torno a eso, mandar dinero. Era mi forma de demostrar amor, de sentirme buena hija, de compensar lo que mi mamá decía que yo le debía. Y ahora, de un día para otro, alguien me decía que parara. Y si paraba, ¿qué quedaba de mí? Cuando llegué a mi cuarto, lo primero que hice fue quitarme los zapatos y sentarme en la cama. No encendí la luz. Solo me quedé ahí con la cabeza entre las manos. Me dolía el pecho, como si algo pesado me apretara, y me salían las lágrimas sin poder detenerlas. Pensé en todo, en mi infancia, en mi mamá gritando, en mi hija creciendo sin mí, en los años trabajando como burra. Y pensé en don Luis, en cómo había tenido el valor de decir en voz alta algo que yo nunca me había atrevido a pensar, porque eso era valor. Yo no lo tenía. Yo vivía con miedo, con culpa, con esa sensación de deber eterno. Y él, en una sola frase, me había mostrado lo que yo no quería ver. Esa noche no dormí. Me acosté, pero solo daba vueltas. El silencio de mi cuarto se sentía raro, como si hubiera eco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi mamá, su tono enojado, sus palabras afiladas, y luego la voz de don Luis, tan diferente, tan tranquila, diciendo eso: «Deja de enviar dinero ahora, María». Me dolía admitirlo, pero sentí enojo. Sí, enojo con él, porque ¿quién era él para meterse? ¿Quién era él para decirme qué hacer con mi madre? Yo no le pedí su opinión, ¿verdad? Eso pensaba, pero al mismo tiempo sabía que no estaba enojada de verdad con él, estaba enojada conmigo misma, porque lo que dijo era cierto. En el fondo, yo sabía que mi mamá me manipulaba, desde hacía años, pero me daba miedo aceptarlo, porque aceptar eso es aceptar que el amor que una recibe no siempre es sano, y que no todas las mamás saben amar. Al amanecer me levanté con los ojos hinchados. Fui a trabajar igual porque ¿qué más iba a hacer? Yo no falto al trabajo, pase lo que pase. Cuando llegué, don Luis me saludó como siempre. Nada en su voz cambió, solo me dijo: «Buenos días, María». Y yo le respondí: «Buenos días, don Luis». Pero dentro de mí había un torbellino. Toda la mañana trabajé en silencio. No prendí música, no hablé, ni siquiera probé el café. Él me miraba de reojo, pero no dijo nada. Solo dejó que pasara el tiempo, hasta que después del almuerzo me llamó. «¿Puede venir un momento, María?», me dijo desde su estudio. Me dio miedo. Pensé que me iba a regañar o que me iba a decir que mejor buscara otro trabajo. Entré despacio, con las manos sudadas. Él estaba sentado en su sillón con el periódico doblado. Me miró por unos segundos y dijo: «No quiero que se sienta mal por lo de ayer». Y yo bajé la cabeza. «Perdóneme, don Luis, no fue apropiado que escuchara eso». «No tiene que disculparse.
respondió. Lo que escuché no fue su culpa. Y ahí fue cuando no pude más. Empecé a llorar otra vez, pero esta vez diferente. No era solo tristeza, era como una mezcla de alivio, de rabia, de cansancio, de sentir que por fin alguien me veía. Él esperó a que me calmara. Me alcanzó un pañuelo y me dijo despacio: María, no la conozco desde ayer. Sé que es una buena mujer, trabajadora, honesta, responsable. Pero también sé que ha cargado con cosas que no le tocan. Y me miró directo a los ojos. Usted no le debe nada a nadie por haber nacido. Yo no supe qué contestar. Me quedé callada, temblando. Nunca nadie me había dicho algo así, ni mi mamá, ni mi hija, ni nadie. Me dijo que debía pensar en mí, aunque fuera una vez, que no hay pecado en poner un límite, que ayudar está bien, pero no cuando te destruyes haciéndolo. Y me lo dijo sin sermón, sin juzgar, solo con esa voz suya tan serena que hacía que las cosas dolieran menos. Yo lo escuchaba y pensaba, ¿y si tiene razón? ¿Y si ya fue suficiente? Pero enseguida me entraba el miedo de que mi mamá se enfermara, de que me dejara de hablar, de que me maldijera, ese miedo que te mete desde chica, que no se quita fácil. Don Luis me dejó pensar. No insistió, solo dijo: cuando una persona vive con culpa, cualquier palabra de amor se vuelve cadena. Y se fue, y otra vez me dejó sola, con su silencio. Esa tarde me fui a casa con un nudo en la garganta. En el bus me quedé mirando las manos, tan gastadas, con las uñas rotas, llenas de cloro. Pensé en todo lo que esas manos habían hecho. Habían limpiado casas, cargado bolsas, cocinado para otros, y también habían mandado dinero, una y otra vez al otro lado. Y me pregunté, ¿y cuándo voy a usar estas manos para mí? Llegué a mi cuarto y encendí el celular. Tenía más mensajes de mi mamá, más reproches. Y esta vez, por primera vez, no respondí. Solo apagué el teléfono otra vez. Me sentí culpable, claro, pero también sentí un poquito de paz, un pedacito de silencio bonito. Esa noche soñé con mi hija, Claudia. Soñé que éramos las dos en una playa. Ella estaba chiquita, riéndose, y mi mamá nos miraba desde lejos, y cuando yo la abrazaba, mi mamá desaparecía. Me desperté con el corazón apretado, pero con algo claro en la cabeza. Si no ponía un alto ahora, iba a seguir viviendo así hasta que me muriera. Los días siguientes, don Luis no volvió a mencionar el tema, pero cada vez que me veía muy callada, me decía: a veces, lo más valiente que puede hacer una persona es guardar su dinero y su amor para sí misma. Y yo solo asentía, sin palabras, porque todavía no sabía cómo hacerlo, pero ya sabía que quería intentarlo. Pasaron semanas así, en ese silencio raro. Mi mamá seguía llamando y a veces contestaba, a veces no. Cuando lo hacía, le decía que estaba ocupada, que no podía hablar. Ella se enojaba, decía que ya me había cambiado ese señor. Y sí, tal vez tenía razón, tal vez don Luis me estaba cambiando, pero no él como persona, sino lo que me hizo ver, que no podía seguir viviendo con miedo de decepcionar, que amar no es obedecer todo el tiempo, que ser hija no significa dejar de ser uno mismo. Esa frase suya siguió conmigo. La repetía en la cabeza cada día, como una oración. Deja de enviar dinero ahora, María. Y con el tiempo, entendí que no hablaba solo del dinero. Era más que eso. Era dejar de mandar mi vida, mi fuerza, mis ganas a los demás. Era aprender a quedarme con algo para mí. Nunca pensé que unas pocas palabras me hicieran pensar tanto, pero así fue, y aunque me dolía, aunque me daba miedo, algo dentro de mí empezaba a despertar. Esa fue la primera vez, en muchos años, que sentí que podía elegir, y esa sensación,
esa pequeña libertad, valía más que todo el dinero que había mandado en mi vida. Después de esa conversación con don Luis, mi vida cambió. Pero no fue de golpe. No, fue despacito, como cuando el agua se filtra por una grieta sin que te des cuenta. Primero fue el pensamiento. Esa frase suya me seguía todos los días, como una sombra. Deja de enviar dinero ahora, María. La oía hasta cuando estaba limpiando, cocinando o yendo en el bus. No era que no quisiera mandar dinero, era que ya no podía hacerlo sin sentir culpa. Antes lo hacía sin pensarlo, como respirar. Pero ahora, cada vez que iba a la tienda a hacer el envío, sentía un nudo en el pecho, me temblaban las manos. Y ese día, por primera vez en muchos años, no lo hice. Era viernes, me habían pagado. Tenía los billetes en la mano. Entré al lugar donde siempre mandaba el dinero. La muchacha de la caja me saludó como siempre. Lo mismo, señora María, a Tijuana, y yo abrí la boca para decir que sí, pero no pude. No sé qué me pasó. Solo la miré y le dije, no, hoy no. Ella se quedó esperando, pensando que me había equivocado. ¿Estás segura?, me preguntó, y yo solo asentí. Sí, hoy no. Salí del local y sentí que me faltaba el aire. Era como si estuviera haciendo algo malo, como si estuviera cometiendo un pecado, pero al mismo tiempo, algo en el pecho se me aflojó. Caminé despacio, mirando el suelo, con la sensación de que alguien me estaba observando. Y sí, alguien me observaba. Mi culpa. Esa noche, cuando llegué a casa, tenía 3 llamadas perdidas de mi mamá. No las contesté, apagué el celular, no quería escuchar su voz, tenía miedo de volver a caer. Al día siguiente, amanecí con más de 10 mensajes suyos. El primero decía, ¿dónde estás? Luego, ¿por qué no me contestas? Después, eres una malagradecida. Y el último, no vuelvas a llamarme. Los leí uno por uno, con un hueco en el estómago. No lloré. No podía. Solo me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sí, alivio. Por primera vez, el silencio venía de mí, no de ella. Esa semana fue rara. Me sentía vacía, como si no tuviera propósito, porque toda mi vida giraba en torno a eso. Trabajar, mandar dinero, sentirme buena hija. Y ahora no estaba haciendo nada de eso. Me preguntaba si era egoísmo, si me había vuelto mala persona. Don Luis lo notó. A los pocos días me preguntó, ¿ya lo hizo, María? Yo bajé la cabeza y dije, no, no mandé nada. Él me miró con una sonrisa leve y dijo, bien, y no dijo más. No me felicitó, no me dio discurso, solo bien. Pero en esa palabra me cabía todo. Apoyo, comprensión, respeto. Esa tarde, mientras barría el patio, me puse a llorar. No de tristeza, era otra cosa. Como si estuviera soltando algo que cargué demasiado tiempo. Los días pasaron y mi mamá no me habló. Ni una llamada, ni un mensaje. Al principio me dolía. Me daban ganas de escribirle, de decirle que la amaba, que solo necesitaba tiempo. Pero algo dentro de mí me decía, no, espera, no vuelvas a lo mismo. Me concentré en mi trabajo. Cocinaba con más calma, limpiaba sin pensar tanto, y poco a poco empecé a sentir que respiraba diferente, como si el aire pesara menos. Un domingo, don Luis me invitó a desayunar con él. Nunca antes lo había hecho. Me dijo, vamos a la playa, hace años que no voy. Y fuimos. Nos sentamos frente al mar, con el viento en la cara. Él estaba tranquilo, mirando las olas, y de repente me dijo, ¿sabe, María? Cuando uno deja de hacer algo que lo daña, al principio duele más, pero luego se siente como volver a casa. Me quedé callada.
No sabía qué decir, solo lo escuchaba y pensé que sí, que tal vez eso era lo que estaba sintiendo, como si estuviera regresando a mí. Ese día no hablé con mi mamá, ni revisé el celular, solo escuché el mar y me di cuenta de que no me acordaba de la última vez que había escuchado algo sin pensar en problemas. Pero el silencio no duró mucho. La semana siguiente mi mamá volvió a llamar. Contesté, no por debilidad, sino porque no quería vivir escondiéndome. ¿Por qué no me has mandado? Fue lo primero que dijo. Porque no puedo, mamá, le dije despacio. ¿Cómo que no puedes? ¿Y entonces de qué voy a vivir yo? Tiene su pensión, mamá, y Claudia la ayuda también. Ah, ya veo. Ahora resulta que la niña te importa más que yo. No, mamá, es que necesito un poco de paz. ¿Paz? ¿Y yo qué? ¿Yo no merezco paz? Claro que sí, pero no así, no a costa mía. Hubo un silencio largo. Yo temblaba. Sentía que se me iba a salir el corazón. Y entonces dijo, te lavaron el cerebro. Ese señor te llenó de ideas. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. No lloré esta vez. Solo sentí un cansancio profundo, como si hubiera corrido una maratón. Pero también algo nuevo. Dignidad. Sí, dignidad. Esa palabra que nunca había sentido. Esa noche, cuando llegué a casa de don Luis, me preguntó si estaba bien. Le conté todo, no con detalles, pero sí le dije que mi mamá estaba muy molesta. Él suspiró y dijo, el amor verdadero no te hace sentir pequeña. Y con eso bastó. Poco a poco empecé a ver la vida distinta. Me daba tiempo para mí, aunque fuera poquito. Los sábados, en vez de ir corriendo a Western Union, me iba al parque a sentarme al sol. A veces me compraba un helado o una blusa usada en el tianguis, cosas pequeñas pero mías, y me sentía culpable, sí, pero también feliz. Un día, mientras cocinaba, don Luis me dijo, ¿por qué no invita a su hija a venir? Yo le dije que no podía, que Claudia tenía trabajo, que no le gustaban los viajes, y él respondió, no me refiero a venir de visita, me refiero a venir a usted, a su vida. Y esas palabras me quedaron dando vueltas. Empecé a escribirle más seguido a mi hija. Le mandaba mensajes simples. ¿Cómo estás? ¿Te quiero? Al principio contestaba poco, pero después empezó a abrirse. Un día me dijo, mamá, me da gusto que ya no te dejes tanto de la abuela. Y ahí se me hizo un nudo en la garganta, porque eso significaba que ella también lo había notado. Con el tiempo, mi mamá volvió a hablarme, pero más fría. Ya no me pedía tanto. Creo que entendió que algo había cambiado, y aunque nuestras conversaciones eran cortas, ya no me hacían llorar. Solo me daban un poco de tristeza, pero una tristeza tranquila. Don Luis seguía igual, callado, sabio. A veces me decía cosas como, uno no puede dar amor si no se lo guarda tan bien, y cada día lo entendía un poco más. Las consecuencias de dejar de mandar dinero fueron muchas. Perdí la aprobación de mi mamá. Sí, pero gané mi tranquilidad. Perdí la costumbre de obedecer, pero gané la costumbre de pensar en mí. Al principio dolía, pero después era como respirar por primera vez. Un día, mientras limpiaba el estudio, vi la foto de la esposa de don Luis. La miré y pensé en todo lo que había aprendido gracias a él. No solo sobre trabajo, sino sobre dignidad, sobre amor, sobre valor. Y me di cuenta de algo, que a veces la familia que te salva no tiene tu sangre. Desde entonces, cada viernes guardo una parte de mi sueldo. No mucho, pero algo. Lo guardo en una cajita que tengo en el closet. Y cada vez que lo hago pienso, esto es para mí, no por egoísmo, por respeto. A veces me pregunto si algún día mi mamá entenderá por qué lo hice. Tal vez no, pero ya no vivo esperando que lo entienda,
porque entendí que su historia también viene de dolor y que su manera de amar fue la que aprendió. Yo solo estoy aprendiendo otra. Esa fue la consecuencia más grande de todo, que empecé a vivir para mí. Pasó un tiempo desde que dejé de mandar dinero. Unos meses, tal vez 3 o 4. Yo seguía trabajando con don Luis, tranquila, aprendiendo a vivir de otra manera. A veces tenía recaídas, claro. Me daban ganas de marcarle a mi mamá, de decirle que le iba a mandar algo, aunque fuera poquito. Pero luego recordaba cómo me hablaba, cómo me hacía sentir, y respiraba profundo. Y me detenía. Durante ese tiempo empecé a pensar más en Claudia, mi hija. No sé por qué, pero cada día me venía más a la cabeza. Quizás porque con mi mamá la relación ya estaba más fría, más distante, o quizás porque por fin tenía espacio para sentir. Antes todo mi amor se iba en la obligación con mi madre, y mi hija había quedado como en segundo plano. Claudia ya tenía 28 años, vivía en Los Ángeles, trabajaba en una tienda de ropa, siempre fue independiente, seria, callada, no hablaba mucho, ni conmigo ni con nadie. Yo trataba de mandarle mensajes de vez en cuando, pero ella contestaba con cosas cortas. Estoy bien, ma. Gracias. Estoy ocupada. Y yo lo entendía, pero me dolía, porque sabía que esa distancia no era solo por el tiempo ni por la distancia, era por mí, por haberla dejado cuando era niña, por haber elegido irme a trabajar a otro país. Yo le decía que era por su bien, para que tuviera un futuro, pero ahora que lo pienso, lo hice también por miedo, por escapar, por no vivir lo que mi mamá vivía. Un domingo, mientras estaba lavando los trastes, me llegó un mensaje de ella. Solo decía, «Ma, quiero verte». Tuve que leerlo 2 veces. Pensé que era una broma, pero no, era real. Le contesté rápido con los dedos temblando. «Cuando quieras, hija, aquí estoy». Me respondió, «El próximo fin de semana puedo ir. Tengo 2 días libres». Y yo me quedé parada frente al fregadero, con el agua corriendo y el corazón latiéndome fuerte. Le conté a don Luis, él sonrió. «Me alegra, María. Va a ser bueno para usted». «Tengo miedo, don Luis», le dije. «¿Miedo de qué?» «De que no me perdone». Él se quedó callado un momento y luego dijo, «A veces los hijos no necesitan que uno les pida perdón, solo que uno escuche». Y eso me quedó grabado. Esa semana me la pasé nerviosa. Limpiaba más de lo normal, como si preparar mi casa fuera a arreglar todo lo que hice mal en la vida. Compré una cobija nueva, un mantel bonito, unas flores para la mesa, no tengo mucho, pero quería que se sintiera bienvenida. Quería que viera que, aunque me costó, hice una vida digna. El sábado la fui a esperar a la estación. Cuando bajó del autobús me costó reconocerla. Ya no era la niña que dejé, ni la joven que vi en fotos. Era una mujer, alta, segura, con su cabello suelto y una mirada firme. Me quedé ahí parada, sin saber si acercarme o esperar que ella viniera. Ella me vio y sonrió poquito, y eso me bastó. Caminó hacia mí y me abrazó. Yo sentí que el corazón se me deshacía. Lloré. Claro que lloré. No podía hablar. Solo le decía bajito, «Perdóname, hija, perdóname». Y ella me dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. «Ya no quiero hablar de eso, ma, solo quiero verte». Nos fuimos caminando a mi cuarto. En el camino me contaba cosas de su trabajo, de su jefe, de su vida allá. Yo la escuchaba con atención, como si quisiera grabar su voz en mi cabeza. Me di cuenta de cuánto me había perdido, de cuántos años se habían ido sin que yo la conociera de verdad. Cuando llegamos, le ofrecí comida. Le hice sus enchiladas favoritas, como cuando era niña.
Ella se rió y dijo, ¿todavía te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo si eran las únicas que te comías sin hacer caras? Le respondí, y las dos nos reímos. Era una risa suave, como de alivio. Mientras comíamos, me miró seria. La abuela me llamó, me dijo. Sentí un escalofrío. ¿Y qué te dijo? Que ya no le mandas dinero. Bajé la mirada. Es verdad, dije despacio. ¿Por qué? Preguntó. Porque me estaba haciendo daño, hija. Ella asintió, como si ya lo supiera. Siempre lo supe, ma. Pero nunca te quise decir nada. Pensé que no me ibas a escuchar. ¿Por qué dices eso? Porque tú siempre hacías todo por la abuela. Siempre fue primero ella, después yo. Sus palabras me dolieron, pero eran la verdad. No podía negarlo. Me mordí el labio y le dije, tienes razón, no supe hacerlo bien. Y entonces ella me tomó la mano. Ya está, ama. No quiero que sigas pidiéndome perdón. Nomás quiero que ahora estés conmigo. Ahí fue cuando lloré de verdad. No de tristeza, sino de alivio, porque sentí que después de tantos años mi hija me estaba dando una segunda oportunidad. Pasamos la tarde platicando, le conté cosas que nunca le había dicho, lo sola que me sentí cuando llegué a este país, lo duro que era limpiar casas ajenas, las veces que lloré por ella sin decirle nada. Y ella también me contó sus cosas, que había trabajado desde joven, que había pasado momentos difíciles, que a veces me culpaba, pero que también me entendía. Me dijo algo que me dejó callada. Yo también tenía miedo de convertirme en ti, ma. No lo dijo con maldad, lo dijo con verdad y yo lo entendí, porque yo también tuve miedo de convertirme en mi mamá. Esa noche dormimos en la misma cama, como cuando era niña. Ella se durmió rápido y yo me quedé viéndola, pensando en todo lo que me había perdido, sus cumpleaños, sus amores, sus miedos, y me prometí no volver a perderla. Al día siguiente fuimos a visitar a don Luis. Él se alegró mucho al conocerla, la saludó con educación y le dijo, «Su madre es una mujer fuerte», y Claudia, sin pensarlo, contestó, «Sí, aunque a veces se le olvida». Y los tres nos reímos. Tomamos café los tres. Don Luis, con su calma de siempre, me miró y dijo, «¿Ve, María? Cuando uno se elige a sí mismo, las cosas buenas llegan». Y yo lo miré y asentí, porque era verdad. Ese fin de semana se me quedó grabado para siempre. Fue como si la vida me estuviera devolviendo algo que había perdido hace muchos años. Cuando la llevé a la estación para regresar a Los Ángeles, me abrazó fuerte y me dijo, «Te voy a visitar más seguido, ma, pero prométeme algo, lo que quieras. Prométeme que vas a vivir para ti, que ya no vas a dejar que nadie te haga sentir culpable». «Te lo prometo, hija». Y se fue. La vi subir al autobús con los ojos llenos de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes. Eran de esperanza, de esas que limpian por dentro. Esa noche, cuando llegué a casa, don Luis me esperaba con una taza de té. Me dijo, «¿Cómo le fue?» «Bien, don Luis». «Muy bien». «Me alegro. A veces los hijos no necesitan que les demos dinero, sino que les demos paz». Y me sonrió. Desde ese día, las cosas cambiaron. Mi hija me escribía más seguido, me mandaba fotos, me contaba de su trabajo, de sus planes, y yo, poco a poco, sentía que recuperaba ese amor que creí perdido. Aprendí que el tiempo se puede recuperar si el cariño es verdadero, y también aprendí que cuando uno sana, los que uno ama también sanan. Ese reencuentro con Claudia me dio la fuerza que necesitaba para seguir cambiando, para no volver a caer en el mismo patrón, para entender que el amor no se mide por el sacrificio, sino por la paz que te deja. Y ahora, cuando pienso en mi mamá, ya no siento coraje, siento lástima,
porque ella nunca tuvo lo que yo estoy teniendo ahora, la oportunidad de sanar con su hija. Y eso, aunque me duela, también me hace agradecida, porque sé que, gracias a lo que viví, mi hija no tendrá que repetir mi historia. Después de que mi hija Claudia vino a visitarme, algo en mí cambió. No fue una cosa que se notara por fuera, pero por dentro, era como si me hubieran quitado una piedra del corazón. Por primera vez en muchos años me sentí en paz. No completamente, pero lo suficiente para respirar sin culpa. Ya no vivía con ese peso en el pecho, ni con el miedo constante de fallarle a alguien, ni con la obligación de ser la buena hija, la buena madre, la buena trabajadora. Solo quería ser yo, María, una mujer normal que había hecho lo que podía. Pasaron unas semanas tranquilas. Mi mamá no me llamaba y yo tampoco la buscaba. A veces me entraba la tentación, claro. Agarraba el teléfono, veía su nombre y sentía ese impulso de marcar. Pero luego recordaba todo lo que habíamos vivido, todo lo que dolía, y lo soltaba, no con rencor, sino con aceptación. Don Luis se dio cuenta, él se daba cuenta de todo, sin que yo tuviera que decir nada. Una tarde, mientras yo estaba limpiando el comedor, me dijo: «Se ve diferente, María». «¿Diferente cómo, don Luis?» «Más liviana, como si ya no cargara tanto». Y sí, tenía razón. Me reí bajito y le dije: «Creo que por fin estoy aprendiendo a soltar». Esa palabra soltar me daba miedo antes, porque soltar a veces se siente como perder. Pero ahora entendía que no era eso. Soltar también es quererse, es dejar de insistir en lo que duele. Un día, mientras estaba cocinando, mi teléfono sonó. Era mi mamá. No me lo esperaba. La pantalla decía «Mamá Tijuana» y sentí como me sudaban las manos. No sabía si contestar o dejarlo sonar, pero algo dentro de mí dijo: «Ya no le tengas miedo». Y contesté: «Bueno». Hubo un silencio largo y luego escuché su voz, más suave de lo normal. «María, sí, mamá, soy yo. Solo quería saber si estás bien». Me quedé callada unos segundos. No sabía si creerle o si era el comienzo de otro reclamo, pero su tono era diferente, más cansado, más humano. «Estoy bien, mamá. ¿Y usted?» «Ahí voy, hija, con achaques, pero viva». Y luego, sin que yo lo esperara, me dijo algo que nunca pensé que iba a escuchar. «No estoy enojada contigo». Me quedé muda. No supe qué decir. Ella siguió. «Me costó entenderlo, pero ya entendí que no puedes con todo». Y ahí fue cuando me puse a llorar. Pero llorar bonito, no de tristeza, sino de alivio. No me pidió perdón, ni yo a ella. No hablamos de dinero, ni de culpas, ni de nada. Solo hablamos como dos mujeres, por primera vez, no como madre e hija, sino como dos personas cansadas que al fin se entienden. Le conté que Claudia había venido a verme. Se quedó callada un momento y luego dijo: «Qué bueno, hija. Eso te hacía falta». Y sí, me hacía falta. Esa llamada fue corta, no duró ni 10 minutos, pero me dejó tranquila. Colgué el teléfono y me senté en la cama, mirando la pared, pensando en todo lo que habíamos vivido. Y me di cuenta de algo importante, que a veces la reconciliación no viene con disculpas, ni abrazos, ni lágrimas. A veces viene en forma de silencio, de aceptar que cada una hizo lo que pudo. A partir de ese día, ya no sentí rencor hacia ella, tampoco idealización. Solo entendí que fue una mujer con sus propios miedos, igual que yo, que me crió con las herramientas que tuvo, y que si me hizo daño no fue por maldad, sino porque no sabía hacerlo diferente. Yo no justifico lo que me hizo sentir tantos años, pero tampoco quiero cargarlo más. No quiero que ese dolor me defina. Y eso fue lo que aprendí.
que el perdón no siempre es para la otra persona, a veces es para uno mismo. Con el tiempo empecé a llamarla de vez en cuando. Conversaciones cortas, sin exigencias, sin reclamos. Ya no hablábamos de dinero, ni de quién tenía razón. Hablábamos del clima, de la comida, de cosas simples, y eso bastaba, porque a veces la paz también se encuentra en las cosas pequeñas. Don Luis me dijo algo que nunca se me va a olvidar. El amor cambia de forma cuando uno madura. Ya no necesita gritos ni sacrificios, solo necesita calma. Y yo sentí que eso era justo lo que me estaba pasando. El amor que yo tenía por mi mamá ya no era de miedo ni de culpa. Era amor tranquilo, de lejos, pero sincero. También aprendí a poner límites. Por ejemplo, si ella empezaba a quejarse o a hablar mal, yo simplemente decía, «Mamá, la quiero mucho, pero no puedo hablar de eso ahorita». Y colgaba con respeto. Antes me hubiera sentido culpable, pero ahora no. Ahora entendía que cuidarme también era una forma de quererla. Con Claudia las cosas seguían mejorando. Me escribía más, me contaba de su vida, hasta me pidió que fuera a visitarla, y lo hice. Un fin de semana tomé el bus a Los Ángeles. Me recibió con los brazos abiertos y me presentó a sus amigas. Comimos en un restaurante pequeño y me dijo, «Mamá, me da gusto verte así, más tranquila». Y yo le respondí, «Por fin estoy aprendiendo, hija». ¿A qué? A vivir sin miedo. Nos reímos, y en ese momento sentí que todo lo que había pasado, todo lo que dolió, había valido la pena solo por poder decir eso. Cuando regresé a San Diego, don Luis me esperaba en la casa, con su sonrisa de siempre. Le conté del viaje, de Claudia, de lo bien que me sentí, y él me dijo, le dije que todo iba a mejorar, solo era cuestión de creer que lo merecía. Y sí, tenía razón. A veces pienso que don Luis fue como un ángel que Dios me puso para abrirme los ojos. No me salvó con dinero ni con promesas, me salvó con palabras, con una sola frase que me cambió la vida. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, no me da vergüenza. Antes sí, antes me daba pena admitir que me dejé manipular, que viví con miedo tantos años. Pero ahora no. Ahora lo digo con orgullo, porque eso fue lo que me llevó a entenderme. He aprendido que todas cargamos con algo, con una historia, con un dolor, con una culpa. Pero también he aprendido que ninguna está obligada a cargar para siempre. Podemos dejarlo ir, poquito a poco, sin prisa. Mi mamá y yo no somos las mejores amigas, pero tampoco enemigas. Nos hablamos con respeto, y eso, para mí, ya es un milagro. Claudia me visita más seguido. A veces me llama solo para contarme tonterías del trabajo. Y yo la escucho feliz porque por fin me ve como una madre, no como una mujer triste. Don Luis sigue siendo mi jefe, pero más que eso es mi amigo. A veces me dice, «Ve, María, todo se acomoda cuando uno aprende a escucharse». Y yo le contesto, «Sí, don Luis», pero a veces hace falta que alguien te diga lo que tú no te atreves a decirte. Y pienso en su frase, aquella que me cambió, «Deja de enviar dinero ahora, María». Esa frase no era solo sobre dinero, era sobre amor propio, sobre valor, sobre libertad. Era una invitación a elegirme por primera vez. Hoy puedo decir que me reconcilié con mi pasado, con mi mamá, con mi hija y conmigo. No fue fácil. Me costó lágrimas, noches sin dormir, miedo, soledad, pero valió la pena. Porque entendí que la vida no se trata de dar hasta vaciarte, se trata de dar con amor, sin perderte en el intento. Y si alguien allá afuera está escuchando esto y se siente igual que yo me sentía, quiero decirle que sí se puede soltar sin dejar de amar,
que sí se puede perdonar sin olvidar lo aprendido, y que sí se puede empezar de nuevo, aunque tengas 50, 60 o los años que sean. La paz no llega de golpe, llega despacito, como el sol cuando amanece. Y cuando llega, uno entiende que todo tuvo sentido. A veces me siento en el sillón con mi taza de café y me quedo pensando en todo lo que ha pasado, en quién era antes y en quién soy ahora. Y me parece increíble, de verdad, cómo puede cambiar la vida con una sola frase, con un solo momento. Yo, que pasé tantos años creyendo que solo servía para trabajar y mandar dinero, ahora me miro al espejo y veo a otra mujer, no perfecta, no rica, no joven, pero sí tranquila. Y eso, para mí, ya es mucho. No sé si fue el tiempo, o las lágrimas, o la paciencia de don Luis, o las palabras de mi hija, pero algo dentro de mí se acomodó. Y cuando el corazón se acomoda, todo lo demás se empieza a ver más claro. Hoy mi vida es sencilla. Trabajo, cocino, camino al parque los domingos, hablo con mi hija y a veces con mi mamá. Ya no hay gritos, ya no hay angustia, ya no hay miedo. Solo calma, una calma que me costó años, pero que por fin tengo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber mandado tanto dinero, de haber dejado todo por mi familia. Y la verdad es que no. No me arrepiento, porque lo hice desde el amor, desde lo que sabía. En ese momento pensé que era lo correcto. Lo que sí aprendí es que el amor sin límites se vuelve una carga y que nadie, ni siquiera una madre o una hija, debe cargar sola con el peso de los demás. Mi mamá sigue allá en Tijuana, ya no me pide dinero. A veces me llama solo para contarme cómo florecieron sus plantas o para preguntarme qué cociné, y aunque sus palabras siguen siendo duras a veces, ya no me lastiman igual, porque ahora entiendo de dónde viene todo eso. Ella también fue hija, también tuvo miedo, también fue criada para aguantar, y en su manera torpe también me amó. Yo ya no espero que cambie, solo quiero que esté en paz, y yo también. Con Claudia, mi hija, las cosas están mejor que nunca. Nos hablamos casi todos los días. Me cuenta de su trabajo, de sus planes, de un muchacho que está conociendo. A veces me manda fotos de su comida y me pregunta cómo hacerla como la tuya, ma. Y me da risa, porque antes ni se acercaba a la cocina. Cuando me dice te quiero, se me hace un nudo en la garganta, no porque me falten esas palabras, sino porque las soñé durante tantos años y ahora que las escucho me saben a descanso, a perdón. Don Luis sigue igual, con su voz pausada y sus frases que parecen simples, pero te dejan pensando toda la noche. El otro día me dijo algo que me quedó dando vueltas. María, usted no cambió por lo que yo le dije, cambió porque se escuchó por primera vez. Y es cierto, yo pasé años oyendo a todos menos a mí, a mi mamá, a mi hija, a mis miedos, pero nunca me había escuchado de verdad. Y cuando lo hice, entendí que lo que más necesitaba era descanso. Hay días en que me levanto temprano, preparo café, abro las ventanas y dejo que entre el sol, y me digo bajito, gracias, Dios mío, gracias por no soltarme cuando ni yo me aguantaba, porque eso también aprendí, que la fe no siempre te quita el dolor, pero te acompaña mientras lo enfrentas. Yo no soy una mujer religiosa de misa todos los domingos, pero hablo mucho con Dios. Le hablo como ahora te hablo a ti, con palabras simples, desde el corazón. Le agradezco por haberme dado un trabajo digno, una hija buena, y la oportunidad de sanar lo que por años me dolió. A veces, cuando voy al mar, me gusta sentarme sola y pensar en la vida, en lo rápido que pasa todo, en lo mucho que una puede aguantar, y me sorprendo de mí misma.
de haber sobrevivido tanto sin rencor. Ya no tengo mucho miedo al futuro. Antes me preocupaba todo, el dinero, la salud, la familia. Ahora sé que no puedo controlar todo. Solo puedo hacer mi parte y dejar que el resto lo acomode la vida. He aprendido que no hay edad para cambiar, que no importa si tienes 50, 60 o 70 años, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes decir ya basta, y no hace falta gritarlo. A veces basta con un silencio firme, con un hoy no, con un me quedo con esto para mí. También entendí que la culpa no sirve para nada. La culpa solo te deja atada al pasado, y el pasado, si no lo sueltas, te ahoga. A mí me tomó muchos años aprender eso, pero ahora lo tengo claro. No hay que vivir pidiendo perdón por existir. Mi mamá me enseñó a ser fuerte, aunque no de la mejor manera, y don Luis me enseñó que la fuerza también puede ser suave. Mi hija me enseñó que el amor se puede reconstruir, aunque se haya roto 1000 veces. Y yo misma me enseñé que puedo seguir, incluso cuando siento que no puedo más. A veces me pregunto qué habría pasado si don Luis no hubiera escuchado esa llamada, si no me hubiera dicho esa frase. Tal vez seguiría igual, cansada, mandando dinero, viviendo para otros. Y pienso que la vida tiene sus formas de ponerte frente a lo que necesitas, aunque no te guste. A mí me tocó de esa manera, y por eso estoy agradecida. Cuando me acuerdo de ese día, del teléfono en la mano y de don Luis mirándome con esos ojos tranquilos, me da escalofrío, pero también gratitud, porque esa fue la primera vez que alguien me defendió. No por compasión, sino por respeto, y eso me marcó. Ahora sé que los límites también son una forma de amor, no de egoísmo, como yo pensaba, sino de amor verdadero, de ese que cuida sin destruir. Si tú que me escuchas estás viviendo algo parecido, quiero decirte algo desde mi corazón. No tienes que seguir cargando con lo que no te pertenece. No tienes que sentirte culpable por querer estar en paz. No tienes que demostrar tu amor con sacrificio. A veces el amor también se demuestra diciendo, no puedo más. Y está bien. No pasa nada si un día decides elegirte. No pasa nada si te cansas. No pasa nada si quieres descansar de tanto dar. Yo lo hice. Y mírame ahora. Sigo siendo la misma María, pero más ligera, más libre. Don Luis dice que envejecer es aprender a quedarse con lo necesario. Y creo que tiene razón. Ya no necesito tantas cosas. Solo salud, un poco de paz y la compañía de los que de verdad me quieren. Hoy, cuando hablo con mi mamá, la escucho con cariño, sin esperar nada. Cuando hablo con mi hija, la abrazo con el alma. Y cuando me miro en el espejo, me reconozco. Y eso vale más que cualquier dinero que haya mandado. Si algo aprendí de toda esta historia es que el amor no debe doler siempre y que uno puede querer sin perderse. Por eso, si tú estás escuchando esto y tienes a alguien que te hace sentir que no das suficiente, que nunca alcanzas, que tu amor no basta, acuérdate de mí, de una mujer sencilla, con las manos gastadas y el corazón cansado, que un día se atrevió a parar, y al hacerlo, empezó a vivir de verdad. Yo soy María Torres, de Tijuana, viviendo en San Diego, y esta fue mi historia. Si te tocó el corazón, si en algo te reconociste, te invito a dejar un comentario y contarme desde dónde me escuchas, porque sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, mujeres que aman, que trabajan, que aguantan, pero que también merecen descansar. Síguenos aquí, en Ellas, en el Norte, porque nuestras historias no son de tristeza, son de fuerza, y si yo pude salir adelante, tú también puedes. Gracias por escucharme, de corazón.
Yo nunca pensé que mi historia iba a terminar así, con calma. Toda mi vida fue puro movimiento, puro sacrificio, pura angustia. Y ahora, mira, me levanto temprano, tomo café, saludo al sol y respiro. Nada extraordinario, nada grande, pero es mío. Y eso, después de tantos años de vivir para otros, vale oro. A veces me siento en el patio de la casa de don Luis, después de limpiar, y me quedo viendo las plantas. Antes no les ponía atención, solo las regaba porque tocaba. Ahora me gusta ver cómo crecen, cómo se abren despacito sin que nadie las apure. Y pienso que así me pasó a mí también. Tardé mucho en florecer, pero al fin lo hice. No fue fácil. Todavía hay días en que me da miedo. A veces me despierto y pienso, ¿y si me equivoco? ¿Y si otra vez fallo? Pero luego me acuerdo de todo lo que ya pasé y se me pasa, porque si pude salir de aquello, puedo con cualquier cosa. Hace poco volví a visitar a mi mamá en Tijuana. Fui sola, sin avisar mucho. Llevé un pastel pequeño y unas flores. Ella me recibió con una sonrisa rara, de esas que no sabes si son de gusto o de nervios. Nos sentamos a platicar en la cocina, como antes. Le conté de Claudia, de mi trabajo, de don Luis, y ella me escuchó tranquila, sin interrumpir. Cuando me iba me dijo algo bajito, casi como quien no quiere que se escuche. Te admiro, hija. Y esas dos palabras me hicieron llorar más que todos los reclamos que me dijo en la vida. No le respondí mucho, solo la abracé, porque entendí que a veces eso es todo lo que una madre puede dar, y lo acepté así, sin exigir más. Por fin pude mirarla como una mujer, no como una deuda. Volver de ese viaje fue diferente. Ya no sentí culpa, ni tristeza, solo paz. Era como cerrar un ciclo, como decir, ya está, ya pasó. Don Luis se alegró cuando le conté. Me dijo, ve, María, el perdón no siempre es decir te perdono. A veces es poder mirar atrás sin rabia. Y tenía razón. Yo antes no podía ni pensar en mi mamá sin que me doliera el pecho. Ahora la pienso con ternura, con esa compasión que llega cuando entiendes que todos estamos rotos de alguna manera. Y con Claudia, mi hija, ahora nos entendemos sin tanto hablar. A veces me llama solo para decirme, Ma, hice arroz y no se me pegó. Y las dos nos reímos. Son cosas simples, pero para mí son milagros, porque durante años pensé que no iba a tener ni eso, que ya la había perdido para siempre. Y mira, aquí estamos riéndonos del arroz. Don Luis sigue siendo mi ángel, aunque él diga que no. Sigue dándome consejos sin imponerlos, escuchándome sin juzgar. A veces me dice, María, la vida no se trata de entenderlo todo, se trata de vivir con lo que hay. Y yo asiento porque ahora lo entiendo. Aprendí que la vida no te pide que seas perfecta, solo que sigas, que los errores no son castigos, son maestros, y que las heridas no siempre cierran del todo, pero dejan de doler cuando dejas de tocarlas. Yo antes pensaba que las mujeres como yo, que cruzamos fronteras, que trabajamos limpiando, que vivimos lejos de los nuestros, no teníamos derecho a sentir cansancio. Creía que teníamos que aguantar, sonreír, callar, pero no. También tenemos derecho a decir me duele, a decir ya no puedo y también a decir quiero vivir diferente. Si alguien allá afuera está escuchando esto, si tú estás en otro país trabajando duro, sintiéndote sola, con la cabeza llena de culpas, quiero decirte algo desde mi corazón. No te olvides de ti, no te olvides de tu nombre, de lo que te gusta, de quién eras antes de convertirte en lo que los demás necesitaban. Porque tú también mereces descansar, mereces reír, mereces sentirte libre. Yo lo aprendí tarde, sí, pero lo aprendí. Y si yo pude, tú también puedes.
A veces me preguntan si todavía mando dinero a México, y digo que sí, pero solo cuando puedo y sin miedo, porque ya no lo hago desde la obligación, lo hago desde el cariño. Y es diferente. Ya no lo hago para comprar amor, ni para que me quieran. Lo hago porque quiero, no porque me lo exijan. La diferencia está ahí, en la libertad. He aprendido que uno no tiene que demostrar su amor con sacrificios eternos. El amor de verdad no te exige perderte, te enseña a cuidarte. Y cuidar también es decir no. También es poner distancia, también es pensar en ti. Yo tengo 52 años y siento que apenas estoy empezando a vivir, y no me da pena decirlo, porque hay quienes nunca se atreven, y yo sí lo hice, aunque me temblaran las manos. Ahora me doy mis gustos chiquitos, compro flores cada domingo, me pinto el cabello aunque me quede disparejo, y cuando escucho música bailo solita en mi cuarto, porque me lo merezco. Porque después de tantos años dándole todo a los demás, también quiero darme algo a mí. A veces, cuando hablo con don Luis, me dice que tengo otra luz en la cara, y yo me río. Le digo, no, don Luis, es el polvo que no alcancé a limpiar. Y él se ríe también, pero sé que tiene razón, porque ya no cargo lo mismo, y no lo digo por presumir, lo digo porque me costó, porque me dolió, y porque ahora quiero que otras mujeres sepan que sí se puede salir del miedo. Por eso decidí contar mi historia, no para dar lástima ni para que me digan pobrecita, sino para que si alguien me escucha y se siente igual, sepa que no está sola, porque allá afuera hay muchas Marías, mujeres que trabajan de sol a sol, que mandan dinero a casa, que lloran en silencio, que aman demasiado. Y quiero que sepan que no son invisibles, que su historia importa, que su voz vale. Si estás escuchando esto, déjame decirte algo. No esperes a que otro te dé permiso para cambiar. El permiso ya lo tienes. Y si nadie te lo ha dicho todavía, yo te lo digo ahora. Mereces paz, mereces descanso, mereces amor bonito. Mírame a mí, una señora sencilla, con arrugas, con manos cansadas, con más años que ilusiones, y aún así, aquí estoy, viva, agradecida, con esperanza. Yo no tengo mucho, pero tengo lo que más vale, mi tranquilidad. Mi hija que me habla con cariño, mi mamá que me saluda sin enojo, y un jefe que me enseñó que también hay gente buena en el mundo. A veces me pongo a pensar en esa llamada, la que lo cambió todo. Si don Luis no la hubiera escuchado, quizás seguiría mandando dinero sin pensar, sin vivir, sin detenerme. Y por eso siempre le voy a estar agradecida, porque no me salvó de mi madre, me salvó de mí misma, de la culpa, del miedo, del silencio. Ahora entiendo que amar no significa obedecer, significa elegir todos los días lo que te hace bien. Y eso, aunque suene simple, me tomó medio siglo aprenderlo. Por eso, si tú te ves reflejada en mis palabras, si alguna vez has sentido que das todo y aún así te sientes vacía, por favor, para un momento, respira y piensa en ti. Hazlo sin miedo, porque no hay nada más triste que llegar a vieja sin haberte elegido nunca. Yo me elegí tarde, pero me elegí, y eso cambió mi vida. Así que, si llegaste hasta aquí escuchando mi historia, gracias. De corazón, gracias. Porque contarla también me sanó. Y si te ayudó un poquito, si te hizo pensar, si te hizo llorar o sonreír, entonces valió la pena. Cuéntame desde dónde me escuchas, déjame tus palabras y si quieres, comparte tu historia también. Aquí en Ellas en el Norte, todas las voces cuentan, todas las mujeres tenemos algo que decir. Y recuerda, no estás sola, ninguna lo está. Yo soy María Torres, una mujer común, inmigrante, hija, madre, trabajadora y sobreviviente de su propio miedo. Y esta fue mi historia.
Gracias por escucharme. Gracias por estar y que Dios te bendiga donde quiera que estés.